Leyendas oscuras. Decidí aventurarme durante un viaje a Guadalajara y viví una experiencia impactante. Con la llegada del Día de Muertos, buscaba alejarme de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad. Por lo que, después de explorar diversas opciones, encontré una cabaña en el bosque en Zacatecas. La casa era amplia, con jardín y una terraza con vista al bosque. Y tras contactar al dueño, Joaquín, arreglamos todo para pasar un fin de semana allí. Aunque mi novia no estaba tan emocionada como yo, aceptó la aventura. Preparé el viaje con meses de antelación, investigando sobre los pueblos cercanos y la seguridad en la zona. La fecha llegó, salimos temprano y exploramos una ciudad en el camino. Sin embargo, al intentar contactar a Joaquín, no respondía. Pero, después de unas horas, logré hablar con él y acordamos encontrarnos a las 3 en la cabaña. En el pueblo antes de llegar, notamos un bar llamativo y decidimos detenernos. Aprovechamos para explorar y capturar imágenes del entorno. Al acercarnos a la cabaña, notamos que la puerta estaba entreabierta, a pesar de que Joaquín debería haberla limpiado. Por lo que, la situación parecía extraña y despertó nuestra curiosidad. Mientras caminábamos, notamos que nuestro perro estaba inusualmente alerta, lo cual no era típico de ella. Escuchamos voces a lo lejos y decidimos regresar a la cabaña antes de dirigirnos al pueblo para comprar lo necesario. Dejamos a Arco en la cabaña y nos dirigimos al pueblo alrededor de las 7 de la noche. Aunque planeábamos una compra rápida, el peculiar bar volvió a captar nuestra atención. La intensa iluminación del lugar, con cráneos de animales y declaraciones desafiantes, resplandecía mientras incitaba a probar la famosa bebida de la vida. Risas y sonidos desde el interior despertaron nuestra curiosidad. La iluminación del lugar era intensa, resplandeciendo con cráneos de animales y declaraciones desafiantes que incitaban a probar la famosa bebida de la vida. Desde el interior se escuchaban risas y sonidos que despertaron nuestra curiosidad. Al ingresar, el joven que nos vendió la pasta de dientes y los videos se disculpó por la interrupción, explicando que estaban celebrando la segunda noche de producción y que el lunes conmemorarían el Día de Muertos, lo que significaba que prácticamente no cerrarían durante el fin de semana. Y nos informó que el dueño, un extranjero que supuestamente compró el lugar a los dueños originales, mantenía la esencia estadounidense. Pero continuaba con la tradición de regalar la cuenta a aquel que lograra tomar un vaso de la famosa bebida, sin vomitar. Y si no tenías éxito, debías pagar una ronda de vasos para todos. Por lo que, la historia del muchacho aumentó nuestra curiosidad, y decidimos entrar para ver de cerca todo lo que estaban relatando. La música era agradable, y rápidamente guardamos nuestras pertenencias en el carro antes de cruzar la calle para disfrutar un rato. Al entrar, nos sumergimos en un ambiente festivo con una decoración nostálgica y llena de detalles de Halloween, como telarañas y calabazas con caras de zombies y brujas. Era un lugar encantador en medio de la nada. Tomamos asiento y una mesera ofreció los especiales del día. Y aunque no planeábamos cenar, decidimos pedir 2 hamburguesas para acompañar la experiencia. Mientras disfrutábamos de la música, el dueño hizo sonar una alarma, anunciando la llegada de un nuevo retador. Era un valiente con una gorra negra, listo para ganarse la cuenta y una ronda para todos. La gente se aglomeró alrededor de su mesa y la mesera le presentó un tarro de líquido rojo intenso y espeso. La bebida espumaba, intensificando la situación. Pero, la valentía del hombre de la gorra negra generó expectación entre los presentes. Y aunque algunos dudaban de su éxito, todos estábamos ansiosos por la sorpresa gratuita. El valiente hombre de la gorra negra sorprendió a todos al tomar la bebida sin problemas. La gente aplaudió y celebró su valentía. Fue una experiencia única en ese bar encantador en medio de la nada. La valiente actuación del hombre de la gorra negra continuó,
pero a medida que bebía, la posibilidad de vomitar se volvía más evidente. La multitud lo alentaba, pero el desenlace parecía inminente. El juego terminó, y todos salimos victoriosos excepto él, que preguntó qué llevaba la bebida, pero nadie sabía, ni siquiera las camareras. La sangre del individuo era preparada exclusivamente por el gringo, según él, con la receta original que le había dado al dueño del lugar cuando lo compró. No ha cambiado nada, fue parte del trato que hizo con el dueño. Pero puedo contar cómo se originó el desafío. Hace muchos años, el gringo empezó a contar su historia con el pueblo, que en ese entonces no era más que 3 casas y un nombre. Vino del norte con la intención de establecerse, así que compró este terreno y construyó su cantina. Estaba cansado de que casi nadie pasara por aquí, así que decidió cerrarla. Pero esa noche llegó un hombre misterioso, el mismísimo individuo, y le dijo que si podía beber un vaso de su sangre sin vomitar, le daría todo lo que deseaba. El hombre endeudado aceptó, y el individuo cortó su dedo, llenó el vaso con su sangre, y el hombre, sorprendentemente, aceptó el reto. Por lo que, bebió el vaso completo y, a pesar de la repulsión que le provocaba, pudo aguantar y ganó la apuesta. El individuo cumplió con la parte del acuerdo, y al poco tiempo comenzaron a construir la carretera que pasa aquí enfrente. El rumor de que alguien bebía la sangre del individuo sin vomitar recorría toda la región y más personas llegaron en busca de riquezas, desafiando al individuo. Los que no podían se iban vomitando y nunca más se les volvía a ver. El hijo del dueño original sigue la tradición y yo, como conocemos ahora, soy el encargado de mantener viva la leyenda. Animado por el ambiente y el dueño del hogar que ya me había contado la historia, después de intentarlo, me trajeron la bebida a la mesa. Comencé a sentir nervios frente a mí. Mi novia me decía que no lo hiciera, pero yo quería ser parte de su celebración, quería ser uno más en la lista de los valientes. Di el primer trago y efectivamente no sabía a nada, al menos a nada que hubiera probado antes. El líquido era tan espeso que dificultaba darle tragos más largos y la mezcla explotaba en el paladar, haciendo que respirar fuera bastante difícil. Mis ojos lloraban conforme tomaba aquella bebida. Cuando finalmente sentí la sensación de malestar en mi estómago, me quedé con el tarro más por orgullo que por otra cosa. Por dentro, quería sacarlo todo, pero al final vomité y terminé pagando una ronda. Todos los presentes llevábamos 2 horas en el lugar y era el momento de irnos. No quería manejar con aliento alcohólico. Pero antes de partir, un individuo muy ebrio se acercó a mí, exigiendo que le pagara otra ronda, todo porque era un turista. Me negué y entonces tuvimos un intercambio de palabras. El dueño del bar logró calmar a los amigos del ebrio y, al salir, me advirtió que no regresara, ya que la gente aquí podía ser poco amable. Mientras íbamos subiendo, todos estábamos nerviosos por llegar a la entrada. Vi algo que parecía una figura extraña que se acercaba a mi novia. Inmediatamente se asustó y pensó que eran los hombres del lugar. No te bajes. Si te bajas, nos van a hacer algo, me dijo, con temor en sus ojos. Ignoré sus palabras de miedo, pero tenía que bajar del vehículo. Intenté comunicarme con mi teléfono, pero no había señal, ni en el de mi novia. De repente, de la nada, apareció Américo una vez más. Abrió el portón y nos dejó pasar, bloqueando el paso a la camioneta que nos seguía. Una vez adentro, esperamos a Américo, quien se acercó con una linterna. Le dije que no buscáramos problemas con la gente del pueblo, ya que nos trataban bien a los turistas. Mientras nos alumbraba la cara con su linterna, el hombre del bar se acercó y dijo que le pagaron para besarnos y que tuvimos un desacuerdo. Al pagar, con un tono de voz diferente, nos preguntó si queríamos sorpresas y también cenar. Nos deseó buenas noches y nos aconsejó cerrar todas las ventanas, ya que el frío en este bosque era tremendo. Después de unos segundos en silencio,
Américo nos dijo que vivía camino arriba y que no nos preocupáramos, que estaría al pendiente. Los ladridos de su perro resonaban mientras el hombre se alejaba por el camino. Entramos en la cabaña siguiendo sus recomendaciones. Esta noche, la temperatura comenzó a descender rápidamente. Eran las 11 de la noche y estábamos a 7 grados centígrados. Encendimos la chimenea para estar más calientes, pero minutos después, alguien comenzó a ladrar frenéticamente. Me asomé por la ventana, pero no se podía ver nada. Deben ser animales. Américo dijo que hay muchos depredadores, por lo que trató de calmarme mi novia. Por dentro, seguía pensando en la camioneta que no se había seguido hasta la entrada del terreno. Nos fuimos a dormir y en la madrugada los ladridos comenzaron de nuevo. Así que nos levantamos de inmediato y con una linterna que cargaba conmigo, mi novia agarró un pedazo de madera que habíamos subido. Pues, pensábamos que probablemente el intruso que nos había seguido estaba dentro de la casa. Salí de la habitación con una sensación extraña en el ambiente. Algo se tramaba para atacar, pero no veía a nadie. Por lo que caminé hasta la sala y fue entonces cuando recibí un golpe en la espalda que me tiró al suelo. Insulté al individuo que me atacó y la perra se abalanzó sobre él. No pude verlo claramente, solo noté que llevaba una chamarra negra con capucha. La perra comenzó a morderlo y el individuo intentaba golpearla con el objeto con el que me había atacado. Cuando me levanté, vi que otra persona se dirigía a la recámara. Mi novia gritó pidiendo que cerrara con seguro el cuarto y el hombre se apresuró más. Intenté ir a la recámara, pero el otro individuo me detuvo. Y mientras era atacado, alguien comenzó a golpearlo para liberarme, pero no podía dejar de pensar que, quizás era otro agresor que intentaba golpearme con un fierro de los que usábamos para la chimenea, por lo que me quedé esperando el golpe. Entonces, Américo intervino, tomando al agresor del cuello por la parte de atrás y sometiéndolo. Me levanté y comenzamos a golpear al primero, mientras Américo se encargaba del segundo. El tipo con el que peleaba salió corriendo con algo en la mano, y ambos ladrones corrieron hacia el bosque, temerosos de la oscuridad. Llamé a alguien para que volviera, y fue entonces cuando noté que Américo nunca sacaba su mano del bolsillo de la chamarra, y resulta que Américo no tenía la mano derecha. Pues al parecer, solo la había ocultado. Entramos a la casa y mi novia salió de la recámara al escuchar que todo estaba bien. Encendimos todas las luces y Américo se ofreció a quedarse con nosotros toda la noche para cuidarnos. Así que aceptamos su oferta y mi novia se fue a la recámara, mientras yo me quedé con Américo en la sala tomando café. Ya estaba decidido, no íbamos a dormir y nos iríamos por la mañana. No quería pasar más tiempo en aquel lugar. No se preocupe más, joven. Ya no van a volver. En la oscuridad del bosque, lo más seguro es que se pierdan esas almas y no regresen nunca más, me dijo Américo mientras esperábamos el amanecer. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando allí, y me respondió que ya tenía 50 años en ese trabajo. Le pregunté si tenía familia, y me dijo que su familia se quedaba en Guerrero, y él vivía solo. Le pregunté por qué se quedó, y dijo que iba rumbo al norte en búsqueda de trabajo, pero un mal día decidió quedarse por aquí. Y lo que más me pesa, y dudo mucho, es que me vaya a ir algún día, expresó Américo con tristeza y resignación. Era evidente que extrañaba a su familia, pero nunca más regresó con ellos. Le ofrecí llevarlo hasta Guadalajara, pero él solo agradeció el gesto y me dijo que estaba bien. Los primeros rayos del sol comenzaron a salir. Américo se despidió de mí y me dijo que dejara la llave solamente. Más tarde, cerraría el portón y toda la casa. Sin embargo, tenía que irme en ese momento. Así que, guardamos todo en el carro y dejamos las llaves donde nos indicó Américo, luego salimos de la propiedad. Alrededor de las 8 de la mañana, mi teléfono seguía sin señal.
Conduje casi una hora hasta un pueblo donde paramos a desayunar. Y justo en ese momento, mi teléfono recuperó la recepción y comenzaron a llegarme mensajes de texto. 2 de ellos eran de Joaquín, disculpándose por la demora debido a un accidente en la carretera. Probablemente llegarían después de las 5 de la tarde. Un nuevo mensaje a las 5:14 indicaba que estaban atascados en la carretera, pero llegarían a más tardar a las 7 de la tarde. Sugerían encontrarnos en algún lugar del pueblo alrededor de las 8 de la noche. Un mensaje de voz, una hora después, mencionaba que había estado marcándome por teléfono durante ese tiempo, pero no entró la llamada. Estaba en el pueblo esperándome en el restaurante La Croix. Otro mensaje de texto a las 9 de la noche decía que lamentaba el retraso, pero los accidentes en la carretera eran impredecibles. Ofrecía devolverme el dinero, pero me reprochaba que no le avisé si ya no lo esperaba, considerando que pasaría la noche en la cabaña. Y al escuchar los mensajes, mi corazón se aceleró e intenté llamar por teléfono, pero nadie contestaba. Le envié un mensaje de texto, pero no obtuve respuesta. Así que decidimos regresar al pueblo y buscar el restaurante La Cruz para encontrarnos con Joaquín. Mi novia me decía que no lo hiciera, que de todos modos nos había dejado plantados y no era nuestra responsabilidad ir a buscarlo. Sin embargo, algo dentro de mí me instaba a volver. Llegamos al pueblo y encontré el restaurante llamado La Cruz. Hablé con la dueña y le pregunté por Joaquín. Le expliqué que él me había rentado una cabaña. La mujer confirmó que conocía a Joaquín y que solía pasar a comer con ella cuando iba a la cabaña. Joaquín la estuvo esperando la noche anterior y, como ya era tarde, se quedó a dormir en la cabaña del 15. Fue un poco antes de las 9 de la noche cuando la mujer nos contó todo esto, y le expliqué que nosotros habíamos pasado la noche en la cabaña con mi novia y mi perra, y que Américo nos había recibido por orden de su amo. Le detallé toda la historia, y la mujer, al escucharla, llamó a su hijo y le dijo que corriera hacia la cabaña de Joaquín. Se me hace que el individuo se lo llevó, comentó la señora. Por lo que, se ofreció acompañarnos su hijo, y partimos hacia la cabaña en la que Joaquín se había quedado. Llegamos al camino que conducía a la entrada de la propiedad. El joven se detuvo antes de verificar el portón y empezó a buscar algo en el suelo. Me dijo que buscara marcas de hierba quemada, pero no tenía idea por dónde comenzar. De repente, escuché que decían por aquí y empecé a seguirlo. Y efectivamente, encontramos un rastro de hierba negra que llevaba a una parte del bosque, donde a lo lejos divisamos una mancha estrecha cerca de un árbol. El muchacho se apresuró a llegar al lugar de la quema. Y allí encontramos al señor Joaquín y a su hijo Rafa, ambos inconscientes y al borde de la hipotermia. Los llevamos de inmediato al pueblo, donde una mujer enfermera los cuidó, y poco a poco comenzaron a recuperar el calor corporal y la energía. Sé que Joaquín nos pidió que abandonáramos el lugar lo antes posible, ya que cosas muy extrañas estaban ocurriendo. La mujer del restaurante nos dijo lo mismo: vete de aquí y salva tu alma. No hay una segunda vez ni va a ocurrir en 2 ocasiones. Nos subimos al carro y continuamos el camino, esta vez con la intención de manejar sin parar directamente. Y mientras avanzábamos, la señora en el camino nos contó todo lo que la mujer del lugar le había dicho, mientras su hijo y yo íbamos por Joaquín. Según la leyenda del pueblo, había un hombre que habitaba en el bosque, guiando almas por órdenes de un ser misterioso. Este hombre llegó al pueblo en busca de trabajo, pero la gente lo trató mal y se burlaron de él por su forma de hablar y su color de piel. Y constantemente sufría golpes en la cantina donde trabajaba. A pesar de su sufrimiento, decía a todos que estaba juntando dinero para irse, pero lo que le pagaban en la cantina no le alcanzaba. Una noche, un hombre vestido completamente de negro se le apareció y preguntó por una bebida local llamada la sangre del individuo. Este hombre quería tomar el reto, pero no de manera convencional.
Quería retar a alguien y la única persona en la cantina en ese momento era el trabajador. Le dijo que, si lograba beber toda la bebida sin vomitar, le daría todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, si fallaba, tendría que trabajar para él por toda la eternidad de forma gratuita. El hombre aceptó el desafío y sellaron el pacto con un apretón de manos. El enigmático hombre vestido de negro bebió la bebida de un solo trago sin experimentar ningún efecto secundario. El trabajador de la cantina, ansioso de ganar dinero para llevarse a su familia lejos, comenzó a sentirse mal, pero se esforzó por contener las ganas de vomitar y quedarse con la ganancia. El misterioso individuo se identificó como el individuo y le concedió un deseo. El hombre pidió una gran suma de dinero para reunirse con su familia y alejarse del pueblo, un deseo que finalmente lo consumió. Aquella noche, el hombre partió hacia el bosque con el individuo a su lado, supuestamente para desenterrar el tesoro prometido. Y al llegar al bosque, el individuo le pidió que cavara un hoyo profundo. Cuando el hombre terminó, el individuo le mostró un vaso con el líquido rojo del bar, acusándolo de intentar engañarlo. Alegó que él había engañado a Dios y nadie podía engañarlo a él. Cortó la mano derecha del hombre, dejándolo marcado para trabajar sin cesar para el individuo por toda la eternidad. La leyenda sugiere que en alguna parte del bosque está enterrada la mano del hombre condenado. Resulta que no éramos los primeros en encontrarnos con Américo. El antiguo dueño de la cabaña le tenía temor y le impedía vivir en paz. Por su culpa, Américo se cruzó con el individuo. Cuando me relató esta historia, no podía creerla, pero tampoco tenía razones para dudar. Esa noche en Guadalajara, pasé toda la noche pensando en el señor Joaquín y Américo, reflexionando sobre lo cerca que estuve de la muerte y la increíble historia que me contaron. Una semana después del evento, Joaquín me llamó para devolverme el dinero del alquiler de la cabaña y agradecerme por ayudarlos. Me contó que había comprado la propiedad a un precio muy bajo con la intención de vivir allí cuando se retirara. La gente del pueblo le había advertido sobre las extrañas cosas que ocurrían en esa parte del bosque, pero él no les creyó hasta su encuentro con Américo. Esa noche, él y su hijo se dirigían a la cabaña para dormir, pensando que yo nunca revisaría. Vieron un vehículo estacionado en la entrada, pero al acercarse, notaron que alguien abría el portón. Un hombre manco se les atravesó, impidiéndoles el paso, y les advirtió que el lugar siempre había pertenecido a un solo dueño. Con órdenes específicas, bloqueó su avance, obligándolos a desviarse hacia el bosque, todo bajo la mirada de Américo. Me comentó que también adquirió la propiedad a un buen precio y que se sintió cómodo con el lugar. En el pueblo, todos dicen que el extranjero vendió su alma y que el desafío de la bebida del individuo es solo un anzuelo para atraer a aquellos que se creen valientes. Se rumorea que un alma sin miedo es lo que el individuo busca para fortalecerse. Joaquín se despidió de mí, mencionando que intentaría vender esa cabaña y que no pensaba regresar al pueblo. Luego, se disculpó por involucrarme en todo eso. De vez en cuando, busqué en internet la cabaña para ver si seguía en alquiler. A los pocos meses, noté que ya no aparecía en línea y con los años, se mencionó que la última persona que la adquirió fue el extranjero dueño del bar. Sin embargo, nadie lo visita, al menos de manera terrenal. La leyenda del individuo como caminante de almas sigue vigente y el desafío de beber la sangre del individuo sin vomitar sigue siendo inexistente. No hay nadie que pueda engañar al individuo y salvar su alma al mismo tiempo. Pues, quienes han intentado hacerlo han pagado un precio muy alto. La casa maldita. La historia que contaré sucedió hace poco más de 2 años, cuando estaba por terminar mi carrera universitaria. El departamento en el que me quedaba era un lugar en mal estado,
había muchas fugas de aguas, la luz fallaba frecuentemente, había infinidad de grietas por las paredes y su ubicación no era muy buena. Además de que el espacio era muy reducido, su precio era muy barato y como no tenía la economía suficiente para pagar por un mejor lugar, decidí quedarme ahí. Estuve viviendo en ese lugar por aproximadamente 3 años, pero poco a poco la renta fue subiendo de precio, sin siquiera arreglar una de las muchas fallas que tenían los departamentos. Entonces decidí buscarme un empleo de medio tiempo para poder mudarme a un lugar mejor, y así fue. En las mañanas iba a mis clases y por las tardes trabajaba hasta llegar la noche. Uno de tantos días siguiendo esa rutina, de camino a mi trabajo, pude ver una casa a la que ya estaba familiarizada. Lo que me llamó la atención fue el gran cartel que anunciaba el arrendamiento del lugar. Me sorprendió, pues días atrás el lugar seguía ocupado. Tomé una foto del número telefónico que se encontraba en el cartel. Probablemente el precio sería muy alto y no podría pagarlo, pero no perdía nada con preguntar, pensé. Pasaron unos cuantos meses y pude finalmente conseguir un poco más de dinero, así que comencé a buscar lugares para mudarme lo antes posible, pero todos los lugares que me favorecían ya estaban ocupados, o el precio era muy alto. Busqué por un mes y no conseguía nada por las zonas que quería. Estaba por rendirme, pero recordé la casa que estaba cerca de mi trabajo. Probablemente no me alcanzaría el dinero para pagarla, pero tuve una corazonada. Busqué en mi galería la foto que tomé y marqué al número que se encontraba ahí. Tardaron unos segundos en responderme. ¿Qué se le ofrece?, preguntó una voz femenina. Pregunté si el lugar aún estaba disponible y si era así, cuál era su precio. Ella respondió que sí, la casa aún seguía vacante y el precio era mucho más barato de lo que pensé. Me quedé asombrada debido a lo bajo que era su precio, era incluso más barata que muchos de los departamentos que consulté en días anteriores. Hablamos unos minutos más sobre la casa y cómo sería el procedimiento para cerrar el trato. Unos días después, me encontré con la chica que respondió, pues ella llevaba un contrato y las llaves. Fuimos al lugar en cuestión, me dio un pequeño paseo por la casa. El lugar era grande, inclusive estaba amueblado y contaba con 3 habitaciones, un baño, una sala, una cocina, un pequeño sótano y un patio un poco grande en la parte trasera de la casa. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. Sitios como ese, y a tan buen precio, eran muy pocos probables, por no decir ninguno, pensé. Ella me entregó las llaves y pocos días después empaqué mis cosas y me mudé. Los primeros días me la pasé recorriendo todas las habitaciones, revisando cada rincón de la casa, buscando algún defecto, por lo que aún no creía que una casa tan buena estuviera a ese precio. Pero al revisar, no encontré nada y di por terminado ese asunto. Todo iba con normalidad, sin contratiempos ni percances. O al menos así era hasta que, al cumplir el mes en aquel lugar, empecé a tener pesadillas y eran muy grotescas. Todas empezaban de una manera diferente, pero terminaban conmigo siendo asesinada por una extraña criatura. Aquella cosa tenía muchas peculiaridades, no era normal, tenía la cabeza de una cabra y unos cuernos enormes. Este se paraba en 2 patas y las patas delanteras tenían la forma de manos humanas con grandes garras afiladas con las que poco a poco me iba descuartizando viva hasta que en el último suspiro yo despertaba. Desde pequeña, las pesadillas han sido frecuentes en mí, por lo que no le tomé mucha importancia. Pero con el paso de los días, las pesadillas se hacían más recurrentes y más horribles. Tanto así que todas las noches venía a mí la misma pesadilla. Llegó un punto en el que no podía dormir, pues el solo pensar en que tendría de nuevo la misma pesadilla me quitaba el sueño. Por las noches, el no dormir claramente afectó mi vida diaria, me quedaba dormida en clases y muchas veces por esto llegaba tarde a mi empleo de medio tiempo.
Tanto me afectó que estuve a punto de reprobar un semestre en la universidad, e incluso mi jefe me advirtió que si seguía llegando tarde, me tendría que despedir. Estaba tan cansada de eso, que tuve que recurrir a pastillas para dormir. Estas surtieron efecto solo un par de semanas, pero después de ese tiempo, volví a pasar lo mismo. Las pesadillas eran tales que ni tomándome 2 pastillas, era capaz de pegar el ojo en toda la noche. Compré diferentes somníferos, cada vez más fuertes, para ver si esto sí surtía efecto, pero pasó lo mismo que con los primeros, solo servían los primeros días. Después de eso, volví a padecer de insomnio. Entre uno de tantos días, las pesadillas cesaron sin que yo tuviera que hacer algo. No sé qué ocurrió, pero todo volvió a como estaba al principio. Empecé a dormir mejor y a mejorar de nuevo en mi rutina. Mis notas mejoraron y todo fue de maravilla. O al menos así fue hasta que bajé por primera vez al sótano. Eran vacaciones, así que guardé unas cosas que no ocuparía en un tiempo. El sótano era pequeño, de al menos 3 metros de largo por 5 metros de ancho. Encendí la luz antes de entrar, por lo que todo se podía ver muy bien. Había mucho polvo, asumí que se debía a que no se limpiaba hace mucho, o tal vez los inquilinos anteriores no entraban nada más que para guardar cosas. Había muchas cajas, unas que otras mesitas y un gran ropero. No quería tocar nada o tomar algo porque no era mío, pero una caja enorme llamó mucho mi atención. Estaba escondida detrás del ropero, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Sentí la gran necesidad de revisarla, a pesar de que no era correcto. Mi curiosidad pudo más que yo, así que miré en ella, quité la cinta que la mantenía cerrada y, al abrirla, lo primero que encontré fue un gran trozo de tela color rojo. La saqué y al desdoblarla, pude encontrar un pentagrama invertido dibujado con pintura negra. Este símbolo, que normalmente se usa para hacer ritos y pactos satánicos. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda al verlo. Mi familia siempre me ha dicho que tenga cuidado con todo lo relacionado con el ocultismo, si no quería traer cosas malas a mi vida. Volví a doblarla y la dejé a un lado de la caja. Seguí revisando el interior, encontrando veladoras negras, unas botellitas con un líquido verdoso y además una cruz de madera, un libro de rituales llamado el Libro de Salomón. Además de cuchillos oxidados y, al final, en el fondo vi una libreta. Revisé su interior y en ella vi notas, era como un diario. Cuando empecé a leer la primera página, la luz se fue de pronto. Me puse nerviosa, estando completamente sola, y con todo ese material satánico junto a mí. Saqué la linterna de mi celular y procedí a guardar todo de nuevo en la caja para después cerrarla. Me sentía observada en aquel lugar, pero culpé al miedo que sentía en ese momento. Subí de nuevo, cerrando con llave el sótano. Al revisar el apagador, el cual estaba justo en la entrada al lado de la puerta, me di cuenta de que este había sido apagado manualmente. No tenía sentido, pues yo era la única en casa. Así que dejé de preguntarme más sobre eso, ya que nada bueno saldría si encontraba una respuesta que no quería. A la mañana siguiente, llamé a la chica del arrendamiento para preguntarle si los anteriores dueños podrían llevarse sus pertenencias, las cuales aún seguían en el sótano. Ella me respondió que nadie había habitado el lugar desde hace más de 7 años. Para mí, eso no tenía sentido, pues meses antes, cuando pasaba por esta zona, la casa estaba llena de vida. Las luces siempre encendidas y mucho ruido que provenía de dentro, además de las siluetas de niños y adultos que pasaban por las ventanas. No quise preguntar más, ya me encontraba afectada por lo sucedido el día anterior, así que solo le comenté lo que había encontrado en aquella caja, que me inquietaba tener conmigo. Y que si era algo importante, podría pasar por ello. Pero ella contestó que podría hacer lo que quisiera con todo lo que estaba ahí, que no era suyo, así que no le importaba. Entonces, ¿de quién es?, le pregunté.
La chica no respondió enseguida. Pasaron unos segundos para que finalmente respondiera: no es algo que deba saber. Puede deshacerse de lo que encontró si desea, si no puede tenerlo con usted. Si eso es todo, entonces buenos días, y dicho eso, colgó la llamada. Su actitud nerviosa no me dio mucha confianza. Era muy claro que ocultaba algo con respecto a lo que encontré, pero nuevamente decidí ignorarlo. El siguiente día decidí limpiar el sótano. Botaría todo aquello que no me serviría o guardaría lo que sí. Apilé todas las cajas en un rincón y las fui abriendo todas para ver qué contenían y qué me serviría. Nuevamente había aquella caja con el material satánico. No me quedaría nada de lo que había ahí, pero la caja me serviría para meter las cosas que desecharía. Pero nuevamente me llamó la atención aquel diario. Me intrigaba mucho saber por qué había un diario entre todas esas cosas. Como mi curiosidad era tan grande, aguardé el diario junto con unos libros de literatura que encontré en una de las cajas. Como soy una gran fan de los libros, me los quedaría. Al llegar la tarde, ya había terminado y solamente me faltaba sacar todo para botarlo a la basura. Eran muchas cajas, por lo que le hablé a un amigo del trabajo para que me ayudara. Él llegó en poco más de una hora y empezamos. En un momento dado, lo dejé solo en el sótano, mientras que yo buscaba un poco de cinta para sellar bien las cajas. Al volver, escuché que estaba hablando con alguien, tal vez atendía una llamada por teléfono, dije. Pero al entrar, noté que estaba viendo en dirección al ropero. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy hablando con una niña. No sabía que tenías una hija, es muy linda y juguetona, ahora se está escondiendo en el ropero. Mi corazón se aceleró al escucharlo. Yo no tengo hijos y soy la única viviendo en esta casa, le aclaré. Pero si la niña está ahí, dijo mientras señalaba la puerta del ropero. Era imposible que una niña estuviera en mi casa, siendo que la única que habitaba aquí era yo. Ni siquiera mis padres habían estado en ella. Él seguía insistiendo tanto que incluso, para mostrarme a la niña, abrió el ropero de par en par, estando este completamente vacío. Su semblante cambió e incluso vi cómo el color se le fue del cuerpo. Nos quedamos quietos unos minutos tratando de procesar lo que había pasado. Teníamos miedo, pero aún así, ninguno de los dos comentó nada al respecto. Le pedí que mejor nos apuráramos antes de que se hiciera más tarde. Terminamos de sellar todas las cajas y las sacamos al frente de la casa. Antes de irse, me dijo que si tenía algún problema o no me sentía segura en ese lugar, que se lo comentara. Yo le agradecí y le dije que no se preocupara, que estaba todo bien. Lo despedí y volví adentro. Ya era de noche, así que decidí tomar una ducha. Mientras estaba en el baño, como si estuvieran aventando cosas dentro de mi casa, pensé que alguien se había metido a robar. Tenía miedo, pero aún así, salí en toallas para ver. Al salir, todo estaba en orden en la sala, no había nadie. Revisé la puerta y estaba cerrada, justo como la había dejado. Me dirigí a mi cuarto y encontré toda la ropa que tenía en los cajones esparcida por el suelo. La cama desarreglada, todas las cosas que tenía en mi mesa estaban regadas, parecía que un ciclón había pasado por ahí. Revisé todo para verificar que no me faltara nada, y me di cuenta de que no me faltaba nada. Reorganicé de nuevo todo en su lugar. No encontraba una respuesta lógica para aquello que pasó y dejé el tema de lado. Después de ese incidente, las cosas empezaron a descontrolarse. Todos los días encontraba mi cuarto desordenado, muchas veces encontraba manchas extrañas en el piso, como si fueran restos de sangre seca. Veía sombras pasar por las ventanas o incluso algunas veces me cerraban puertas. El miedo en mí se hizo más grande. Jamás había tenido que soportar ese tipo de cosas, nunca tuve experiencias así, por lo que no supe qué hacer. En uno de esos días, los libros que guardé en la caja estaban desparramados en el suelo.
Cuando estaba levantándolos, encontré de nuevo aquel diario que guardé para leer. De nuevo mi curiosidad me atacó, entonces me dispuse a leerlo. La historia contada en aquel diario era de un hombre, un fanático del satanismo. Cuenta que siempre le había intrigado la idea de comunicarse con Satanás, así que investigó mucho acerca de cómo poder hacerlo. Después de recaudar toda la información necesaria, empezó a hacer pequeñas invocaciones, pero ninguna dio resultados, hasta que un día decidió comprarse un libro llamado el Libro de Salomón, el mismo que encontré en aquella caja. Buscó una forma de hacer un ritual satánico para poder contactar con el Señor del inframundo. Consiguió todo lo que se le pedía: veladoras, una cruz, un pentagrama y, al parecer, un cuchillo de plata con el cual tendría que obtener sangre. Teniendo todo listo, procedió a hacerlo en el sótano de su hogar, sin obtener resultados. Al terminar de leer esa última parte, sentí una mala espina. Todo lo que él mencionó fue lo que encontré en mi sótano. Algo me decía que fue precisamente en mi casa que se hizo aquel rito. No quise creerlo y mejor seguir leyendo. A los pocos días, cosas raras pasaban en su casa, escuchaba pasos y risas, gritos de mujeres y llantos de niños, y la sombra de una criatura extraña que lo acechaba por las noches. Las paredes de su hogar se llenaban de marcas de manos pequeñas, como si fueran de un niño. Muchas veces tuvo que pintar las paredes porque no se quitaban con una simple lavada. Las cosas se salieron de control cuando lo empezaron a atacar a él directamente. Siempre que se iba a dormir, soñaba con una criatura que lo atormentaba por las noches. Soñaba como éste lo atacaba físicamente y al despertar, los golpes que le daban en el sueño los tenía en su cuerpo, hematomas y rasguños por todas partes. Claramente le estaba afectando. Por eso él cuenta que vivía con su esposa y su hija. La mujer, al ver su cuerpo, preguntó la razón por la que estaba tan lastimado. Este le tuvo que confesar lo que había hecho y lo que estaba ocurriendo. Ella, al saber la razón detrás de todo lo que les estaba ocurriendo, lo dejó llevándose a su hija con ella. Y así seguían los días, y cada día amanecía con diferentes heridas y hematomas en distintas partes de su cuerpo. La gota que derramó el vaso fue cuando un día él estaba bajando las escaleras del sótano y sintió que unas manos lo empujaron con una fuerza descomunal, haciéndolo caer con brusquedad. No se hizo un daño grave debido a que las escaleras no eran muy altas, solo una torcedura en uno de sus pies y una pequeña rajada en la cabeza. Aún así, era claro que aquello que lo estaba atormentando no lo quería ahí. La última página era una de despedida. El vivir en esa casa se había hecho imposible, había provocado que su esposa lo dejara. Pues era como vivir en el infierno mismo. Lo que sea que haya invocado no quería tenerlo vivo, y su salud mental estaba muy dañada debido a los sucesos que le ocurrieron. Pidió ayuda, pero nada funcionaba. Trató de todo, exorcismos, brujería, pero nada era efectivo. Al contrario, esto hacía que todo se volviera más fuerte. Por lo que, para calmar aquella entidad, decidió suicidarse justo en el lugar donde se había realizado el rito. Así, al menos, traería un poco de paz a ese lugar. Al terminar de leerlo, pude encontrar una foto justo entre la tapa del cuaderno y la última hoja. Me quedé consternada al verla. Era la foto de un sótano. Pero, para ser más específica, una foto de mi sótano. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Quise creer que mi suposición estaba mal, pero al parecer, estaba en lo correcto. Por esa razón, ahora me estaban ocurriendo esos sucesos a mí, porque la casa en donde estaba viviendo ahora, se había hecho un rito satánico invocando un ser maligno. Guardé de nuevo aquel diario, no quería saber más del tema. En eso hablé con mi amigo, el cual me ayudó anteriormente, y le comenté todo lo que había descubierto en mi casa, desde la caja hasta el diario, y todo lo que me estaba ocurriendo. Él se alarmó
y obviamente me dijo que lo mejor que podía hacer era salir de esa casa lo antes posible. Le dije que lo pensaría. De todas formas, no tenía otro lugar a donde ir. Esa misma noche, las pesadillas que anteriormente no me dejaban dormir volvieron, no tan gráficas y grotescas como antes. La misma criatura aparecía ante mí. Pero esta vez, solo me golpeó y me rasgó ambos brazos. Al despertar, sentí mucho dolor en ambos brazos. Al observarlos, pude ver en ellos muchos hematomas y rasguños. El pánico se apoderó de mí, empecé a llorar del miedo. Entre llantos, llamé de nuevo a mi amigo, pidiéndole que fuera a mi casa. Ya no soportaba estar sola, pero tampoco tenía la fuerza para salir de ahí, porque estaba congelada por lo que estaba experimentando. Él llegó rápido y vio todas las marcas que tenía. Su mirada fue seria. Él de nuevo intentó convencerme para que me mudara. Esta vez decidí que era lo mejor para mí antes de que algo peor pudiera pasarme. Nunca en mi vida había experimentado este tipo de ataques. Estaba en pánico, no quería quedarme más ahí. Por lo que, ese mismo día, decidí empacar mis cosas. Con ayuda de mi amigo terminamos rápido, pero ya era tarde y muy de noche. No nos quedó de otra más que quedarnos ahí a dormir. Le pedí que durmiera en la habitación contigua a la mía, por si pasaba algo. Esa misma noche, tuve la misma pesadilla. Pero esta vez, sentía que aquella criatura me asfixiaba con una de sus manos, mientras que con la otra me hacía cortes y rasguños en mi estómago y piernas. Estaba sin aire, sentía que poco a poco perdía la conciencia, y un grito aterrador hizo que yo despertara de aquel horrible sueño. El grito provenía de la habitación de al lado. Corrí para ver qué estaba sucediendo. Al abrir la puerta, pude ver a mi amigo aterrado y agitado. Le pregunté qué le había pasado, pero al verme, su cara se deformó más. Señaló mi cuerpo, preguntándome qué es lo que me había pasado a mí. Cuando bajé la mirada, noté que mi ropa estaba bañada en sangre. Levanté mi blusa y vi un sinfín de cortes y rasguños, justo como los de mi sueño, y mi cuello y piernas dolían. Ambos salimos corriendo de ese lugar y nos fuimos a un hotel cerca de mi casa a pasar la noche. Él me comentó que mientras dormía, sentía una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. Tanto fue así que aquella sensación lo hizo despertar y al abrir los ojos, vio una criatura con grandes ojos y afilados dientes encima de él. Yo traté mis heridas y compramos un botiquín de primeros auxilios en una tienda de 24 horas. En mis piernas había rasguños y cortes, al igual que en mi estómago. En mi cuello había un gran hematoma, era como si alguien hubiera apretado con toda su fuerza. Ninguno de los dos pudimos dormir debido al miedo que aún sentíamos. Cuando dieron las 8 de la mañana, nos dirigimos de nuevo a mi casa para sacar todo. Yo me quedaría en casa de mi amigo hasta que encontrara un lugar nuevo. Mientras nos hacíamos cargo de sacar todo, hubo mucho ruido, risas, pasos, llantos y gritos. Inclusive se escuchaba cómo arrastraban cadenas y en varias ocasiones también nos aventaron un sinfín de cosas. Ambos estábamos aterrados. Al terminar de sacar todas las cajas, ambos salimos y al echarle una última mirada a la casa, pude ver por una ventana la sombra de la criatura de mis pesadillas mientras nos observaba fijamente. El mismo día, cancelé el contrato del arrendamiento. La chica no preguntó por qué, solo lo aceptó, lo que me dio indicios de que ella ya sabía las cosas que pasaban en esa casa, y que tal vez era un familiar muy cercano del dueño del diario. Yo me quedé con mi amigo un par de meses, hasta que encontré un departamento en un lugar tranquilo. Lo último que supe de aquel lugar es que fue rentado por una familia, y una noche, mientras todos dormían, se provocó un incendio misteriosamente, acabando con todos los integrantes de aquella familia.
Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alula.